En promedio vamos a experimentar 17 muertes de nuestros seres queridos. Es que su alma planificó morir y morir así de esa manera. Y la respuesta era sí. Al alma le entusiasma mucho la muerte. Es como por fin. Una bala perdida le quitó la vida de manera inmediata. Desde el plano espiritual, todas las salidas son igual de sagradas. Hay una inteligencia divina operando. Somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal. Una muerte siempre es una invitación a que hagamos una pausa. Si tú te vas a morir, estás contenta con lo que has hecho. He dicho suficientes veces te amo a las personas que amo. ¿Cómo sería si hoy es el último abrazo? Hola, hola, qué emoción. Ustedes no se imaginan lo que yo siento en mi corazón. Es un mes muy especial porque como ya les había contado, estamos enfocados en la muerte y en cambiar la perspectiva que tenemos sobre este proceso que puede sentirse un poquito difícil, pero que si comenzamos como a transformarlo, a verlo desde otra perspectiva, podemos sobrellevarlo de una mejor manera, teniendo en cuenta que es una situación que posiblemente vamos a vivir mientras estemos en este plano, pues la muerte de un familiar, o si no, pues obviamente la nuestra, y a veces eso también hace mucho ruido cuando uno dice es que te vas a morir, es como, no, yo no me quiero morir, ¿cómo me imaginas yo por allá, ya en otro plano? Pero bueno. Entonces, en este propósito de transformación, yo dije, ¿cuáles son las personas que yo quiero tener aquí? Y yo me soñaba las personas que hicieron parte de mi cambio de mentalidad para tener la mentalidad que hoy tengo sobre la muerte. Una de esas personas se llama Laura Romero. Lauris, de Qué Buena Salud. Yo a ella la sigo desde que empecé como mi despertar espiritual. Entonces ella era como cuando nadie hacía nada en Instagram sobre crecimiento personal, ella lo hacía y yo era súper fan. Ella tenía como una suscripción de correos y yo estaba suscrita a los correos. Pero antes de contar qué pasó con ese correo, te quiero dar la bienvenida, Lauris. Gracias por aceptar este espacio, por estar aquí en Sublime. Ay, Meli, yo muy, muy feliz, como te lo decía ahorita, por fuera de los micrófonos. Fue una cosa muy fluida. Yo creo que Meli me escribió ayer y hoy ya estamos grabando, una cosa así. Entonces, para mí eso siempre será síntoma de que nos correspondía estar hoy aquí. Así que gracias por invitarme, muy contenta y honrada de estar acá en Sublime contigo, con tu audiencia. Además que esa voz de Lauris lo conecta a uno, o sea, ya habla y ya te conecta. Bueno, ahora sí vamos con lo del correo. Imagínense que en el 2019 por allá, a principios, eso fue más o menos en febrero, hubo una situación aquí en Colombia y es que se murió Legarda. Yo no sé si ustedes se acuerdan quién era, pero él era un cantante de redes sociales, estaba como muy famoso en ese momento y una bala perdida le quitó la vida de manera inmediata. ¿Cierto? Entonces, cuando eso pasó, todos nos consternamos, empezamos, pero por Dios, ¿por qué? Si es tan joven, si es tan lindo, si era una promesa de la música, ¿por qué se fue? Bueno, en esa perturbación mental que teníamos todos, incluyéndome, Lau mandó un correo. En ese correo, Laura me transformó la manera totalmente de ver la muerte y antes de empezar yo le decía a Lauris, yo a partir de eso fue que me abrí a comenzar a buscar otra realidad. Es larguito, se los voy a compartir, lo puedo compartir. Claro, claro, Te los voy por a dejar favor. en la descripción para que lo lean, porque es demasiado lindo, pero por ejemplo, habían unas preguntas que era como el lineamiento, pues, que el AU nos daba, y era como, ¿crees que su alma planificó morir y morir así de esa manera? Y la respuesta era sí. Y entonces todos nos quedábamos como, ¿por qué sí? Y dice, esto no es un castigo de Dios, ni tampoco vale la pena conectarse con la idea de a los buenos los matan y los malos sobreviven. El alma decide encarnar a la tierra con un propósito. A veces este puede ser perdonar a su padre, a veces puede ser alcanzar lo inalcanzable para derribar barreras mentales, o a veces puede ser dejar un legado de amor y conciencia que se hace más fuerte cuando la persona muere de una forma inesperada. El correo es larguito, pero esa parte a mí me dejó como, wow, sí, porque yo no sé si ustedes recuerdan, él movió demasiado. O sea, en ese momento todo se movió, todos empezamos como, sí, hay que tener más conciencia con esto, con las balas, con el uso de las armas, bueno, en fin.
Entonces, Lauris está hoy aquí con nosotros para compartirnos muchísimo más de eso que me cambió tanto la perspectiva en ese correo. Entonces, Lauris, estos micrófonos son tuyos, Sublime es tu espacio para que expandas ese conocimiento, porque además Lauris sé que ahorita les cuento un poquito más, pues ella nos va a contar. Tiene un curso sobre la muerte, habla en su podcast, tiene varios podcasts, yo incluso tengo por ahí una oración que tú tenías también súper linda. Bueno, Mm. entonces, mi Lauris, hablemos un poquito de esa manera de ver la muerte desde el alma de una manera mucho más amorosa. Súper. Bueno, la muerte del alma nunca es una pérdida, ¿no? Eso es lo primero. Digamos que si uno se queda de la perspectiva de la mente o de cómo pensamos en Occidente, que si uno vive en Latinoamérica, pues es como se le enseñó a uno a pensar, es que cuando alguien muere, pues lo perdiste, ¿no? Como que y hay que sufrir esa muerte porque Dios se lo llevó, ¿cierto? Y como que ahora ya nunca más podré acceder a esa persona. Y desde la parte espiritual se hace la invitación a comprender, también como lo dice la física, que la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Y cuando empezamos a ver esto simplemente como pasar de un estado al otro, en este estamos en el plano terrenal y en el físico con un envase corporal que es el cuerpo, que nos permite acceder a unas experiencias en las que si nos comemos una naranja, podemos sentir el sabor de la naranja. De hecho, hay un libro que se llama El destino de las almas, en el que hablan es como un medium el que hace todo el trabajo de canalización y contacta con un alma que cuando está eligiendo ese momento de venir a la Tierra. Y él dice, pues esa alma decía que estaba muy emocionado de venir a la Tierra porque otra vez iba a tener el sabor de la naranja en su boca, porque obviamente cuando estamos en el plano espiritual, pues tenemos unas ventajas, pero también hay unas cosas a las que no accedemos porque no están los sentidos físicos operando. O sea, en la energía, pues no puedo coger la naranja y comérmela. Entonces, como a mí me sirve mucho y yo, el tema de la muerte es un tema que a mí me apasiona, me sirve mucho pensar que a la tierra venimos como un derecho, como que ni siquiera como un derecho, un privilegio venir a la tierra para el alma. O sea, el alma se postula, o sea, el alma dice, yo quiero ir allá, quiero vivir estas experiencias, estas van a ser mis posibles salidas, porque pues el alma, como sabe que ese es su estado natural, pues el alma no le interesa quedarse por siempre en el cuerpo físico. Entonces, así como el alma planea venir, a la Tierra, de la misma manera planea su salida y tiene distintas formas en las que puede salir, o sea, dependiendo del nivel de conciencia del alma y dependiendo del aprendizaje que quiera tener en la Tierra, va a elegir salir mientras duerme, mientras, no sé, con el desarrollo de una enfermedad, con un aneurisma, con un tiro, o sea, como ninguna forma es mejor o peor que la otra, ¿cierto? Que también nosotros a veces tenemos como esa idea de, bueno, es que si se murió durmiendo es mejor a que si se murió con una bala. Claro, para los que nos quedamos sí hay un impacto, ¿no? Porque pues uno no quisiera ver que nadie muere por una violencia desde ese plano físico en que la mente es un poco más limitada, pero desde el plano espiritual, todas las salidas son igual de sagradas, ¿cierto? No hay un lugar, no hay una salida, sí, como correcta o incorrecta. Entonces también esa es como otra invitación. Sanar la relación con la muerte para mí ha sido un llamado que también he sentido desde hace un tiempo, porque en promedio vamos a experimentar 17 muertes de nuestros seres queridos. Ya Amelia se cara de, de cómo que 17. Entonces eso es en promedio. Entonces vamos a experimentar esa transición de seres que amamos y también vamos a experimentar la propia. Y yo creo que digamos, amar la muerte, cuanto tú más ames la muerte, más puedes amar la vida, ¿cierto? Sí,
Si yo le tengo miedo a la muerte, le tengo pánico a morir, no puedo vivir de la misma manera. O sea, es decir, ese miedo va a ser proporcional a mis ganas de vivir o a mis ganas de abrazar la vida con todo lo que implica, porque a veces uno también es selectivo, entonces uno dice, no, yo sí, yo también hablo de esto cuando hablo del sentir, cuando hay gente que dice, no, yo, o sea, yo quiero ser feliz, pero no quiero sufrir por amor, entonces yo voy a cerrar mi corazón y no sé, no me voy a volver a ennoviar o no me voy a volver a enamorar, o si se le murió un perrito, no voy a volver a adoptar, que esas son como decisiones que digamos, un corazón herido toma, ¿no? Como que no lo voy a volver a abrir. Y aquí sucede un poco lo mismo. Si yo cierro mi corazón, lo estoy cerrando también para sentir más dicha, para sentir más gratitud, para sentir más júbilo, para sentir más apreciación por la vida. Entonces, sí es importante, y esto siempre va a ser una búsqueda espiritual porque la muerte te va a acercar al espíritu, porque como el cuerpo físico es el que sí se transforma, o sea, es decir, el cuerpo físico sí cambia pues de estado, ¿no? O sea, es decir, se empieza a pues a descomponerse y a volverse también luego alimento para los animalitos que están debajo de la tierra y se vuelve también, incluso uno lo puede ver cuando entierra a los animalitos, bueno, yo he enterrado animalitos en mi casa, de cómo eso se vuelve súper, o sea, como un elemento, sí, como un ingrediente muy fértil para las plantas y cómo se vuelve todo este ciclo de la vida, muerte, vida que necesito dejar morir para que otra cosa pueda vivir. Y es como, y ese ciclo de la vida, muerte, vida me gusta porque no se acaba en la muerte. También es como empezar a cambiar esa mirada de que la muerte es la que marca el fin, sino que la muerte es como otra transición más. De hecho, al alma le entusiasma mucho la muerte. Es como por fin voy a regresar a mi estado original, ¿no? Como a mi esencia. Por fin me libero de esa prisión del cuerpo y ya no experimento sufrimiento ni dolor, sino que ya vuelvo a mi estado original. Entonces creo que esa puede ser una abrebocas y no sé si tú tienes más preguntas, Meli, para ver por dónde lo quieres abordar. Lau, ahí cuando me decías eso me acordaba, no sé dónde lo escuché, pero sé que lo escuché de ti. Y es que decías como que la muerte era como la graduación. Entonces, como te gradúas, lo logró tu alma y te vas, trasciendes, listo. Lau, pero ¿cómo volver, digamos que más amigable? Ese sentimiento que aparece cuando obviamente alguno de nuestros seres queridos trasciende, cómo entender mejor, digamos, ese proceso que humanamente lo sentimos, pues que es demasiado difícil, ni siquiera lo puedo decir en palabras, pero incluso para esos momentos también hay una explicación desde el alma. Y el alma también es como, listo, este es el proceso y qué tanto está transformando alrededor de eso. Entonces, hablar un poquito más como de ese propósito del alma a la hora de desencarnar. Ok. Como porque a veces el alma elige cosas que a uno le parecen tan fuertes, o sea, como porque, sí, lo que pasa es que el alma cuando va a tomar elecciones, tanto para venir a la tierra como para irse, es un catálogo, Meli, como de billones de posibilidades, o sea, es decir, uno tiene billones de posibilidades para elegir su cuerpo, billones de posibilidades para elegir a su madre y a su padre, para escoger el lugar. Bueno, de pronto ahí está un poquito más limitado con la Tierra, pero uno tiene dentro de todo el planeta hay muchos países y ciudades y uno también puede elegir en qué territorio van a ser. Y de la misma manera, elige las experiencias que va a experimentar en la Tierra. Que unas experiencias nos parezcan más difíciles o menos difíciles, siempre va a ser como un criterio, como un red flag del ego, como digo yo, porque pues al alma eso no le parece difícil, o sea, el alma dice, es la experiencia perfecta para mí, ¿cierto? Es la experiencia perfecta porque yo necesito completar ese aprendizaje o mi propósito, o a veces el alma tiene unos propósitos como muy, ¿cómo se diría eso? Como heroicos, que a veces uno, yo siempre antes me preguntaba mucho como la gente por qué se hace matar por política, o sea, como que como alguien, ¿sabes? Como que tiene un ideal y dice, esto es lo que yo pienso y están amenazados de muerte y ellos dicen, pero yo lo voy a seguir diciendo y voy a seguir usando mi voz y voy a ir hasta el final
que yo lo pienso desde mi perspectiva, yo digo, ante la primera amenaza de muerte, creería yo que pues me voy a otro país, ¿no? O sea, como que me voy a otro lugar y preservo mi vida. Diría yo desde este lugar en el que no estoy involucrada con ese ideal de la política en este momento. Pero como el alma viene con un paquete de dones, de talentos, de intereses, si para mí la política se vuelve como casi mi razón de vivir, ¿cierto? Como porque para mí eso es lo que me da sentido cambiar las normas, cambiar la forma en cómo se estructura la sociedad. Si eso implica mi muerte, desde la perspectiva del alma que haya elegido eso, el alma está en paz porque dice como algo así como que yo vine a eso, ¿no? Como a eso. Y uno desde afuera podría decir, pero ¿cómo? O sea, como que no, preserva tu vida, tienes una familia, tienes unos hijos, una esposa, un esposo, o sea, por favor, no te hagas matar. Pero a veces el fuego de esa alma dice, pues, digamos, eso como desde el escenario, desde que te lo podía poner desde la política, que era una cosa que a mí me generaba como mucha, sí, como que yo no entendía eso. Yo creo en la planificación prenatal y creer en la planificación prenatal significa que el alma toma elecciones antes de venir a la tierra y que aunque las cosas parezcan en caos, que uno dice todo está en caos, horrible, esto cómo va a suceder, fatal, tenaz, hay una inteligencia divina operando. Y esto nos cuesta mucho, o sea, como uno dice, pero ¿dónde está la inteligencia divina aquí? No la veo, ¿cierto? Es como que, ¿cómo la voy a ver si este caso es tan duro? Y ese es como el reto en la vida terrenal, de que cualquier reto que a mí me suceda, sea pequeño, mediano, grande, digamos, hay un aprendizaje o hay una completación álmica que yo estoy haciendo allí, ¿cierto? Ayer hablaba con una guiada que ella me decía, que también es otro caso complejo, el de los animales, que ella me decía, yo no entiendo cómo hay gente, porque ella se dedica a rescatar, yo no entiendo cómo hay gente que se dedica a envenenar a gatos, ¿cierto? Ella me ponía ese ejemplo. Y entonces yo le decía, y no lo vamos a entender. O sea, como que desde la mente, pues uno, desde su nivel de conciencia, no va a entender por qué otra persona haría eso. Yo le decía, pero en el alma también vino a experimentarlo todo. Nosotras hoy estamos haciendo este podcast sobre la muerte para generar conciencia y que la gente cambie su perspectiva y quizás en otra vida Meli, podíamos ser un grupo de terroristas que mataban a otras personas. Y hoy en día estamos cambiando eso porque ya aprendimos que matar no es la manera, ¿cierto? Pero en vidas pasadas lo hemos sido todo. O sea, hemos matado, hemos violado, hemos abusado, o sea, como nos han también matado, ¿no? O sea, como cuando uno hace esta investigación desde el alma en terapia de respuesta espiritual, uno se da cuenta que ha vivido muchas vidas y ha vivido muchas cosas para poder tener la conciencia que se tiene hoy. Listo, entonces ahí uno a veces dice, es que no vuelvo al tema y digamos que con eso cierro esta idea, no lo vamos a entender y hay que hacer las paces con eso, no lo vamos a entender desde la mente y siempre una muerte, yo siempre lo he sentido así y creo que soy observadora y lo observo en los demás. Una muerte siempre es una invitación a que hagamos una pausa, ¿no? Una pausa para ver si queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque nos recuerda también nuestra vigencia en esta vida, ¿no? Es como que hay un tiempo de vencimiento. Uno a veces en la vida se le olvida que uno va a morir, porque uno no todos los días se le está muriendo gente querida, ni, ¿cierto? Como, entonces uno a veces se cree como inmortal, ¿cierto? Pero hay ciertas muertes que nos tocan, como la puerta de nuestra casita, y son momentos de parar para recordar, como bien dice la frase, que no somos seres terrenales viviendo una experiencia, ¿cómo es? Que no somos seres terrenales teniendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal, ¿no? Y se vuelve un lugar para ir profundo. O sea, yo siento que las muertes son pues como un lugar de, sí, como, es como, no sé cómo ponerlo en palabras, pero como un lugar que te invita mucho a detenerte, ¿no? Como a sentir, a observar si lo que tú estás haciendo tiene sentido para ti, si tú te vas a morir,
estás contenta con lo que has hecho o quieres cambiar algo o quieres dejar otro legado o has dicho has dicho suficientes veces te amo a las personas que amo, he vivido mi vida con el corazón abierto o he estado viviendo mi vida con mucho temor. Entonces, un ejercicio budista que es muy bonito que dice, cuando tengas miedo, porque hay personas que les da mucho miedo que los seres queridos se mueran, pues digamos a mí también, o sea, como que si me pongo a pensar en eso, digo, ay, o sea, como que no quisiera que nadie cercano se muriera, pero pues se van a morir algunos o tú antes, no sabemos quién. Y esto era una cosa que yo antes de leer ese ejercicio budista lo hacía porque yo siempre pienso, cuando a veces me despido de mis papás, cuando a veces me despido de mi esposo, yo no sé si esa es la última vez, ¿cierto? Entonces es como que cuando yo me voy a despedir de ellos, yo los abrazo, ¿cierto? Y les digo, o sea, te quiero mucho, te amo, pasamos felices, o sea, como dejo que ese amor se exprese también, porque a veces uno puede sentir el amor, esa es una fase, el amor sentido, pero el amor expresado es la siguiente fase, ¿cierto? Porque yo puedo decir que yo amo a mis papás, yo los amo, pero si no lo dices, si no se los haces saber, pues también hay que hacérselo saber al otro. Y así yo creo que también uno digiere mejor las muertes cuando uno dijo todo lo que tenía que decir. Y el ejercicio budista, para terminar esa historia, es que cuando tú estés abrazando, digamos, tú piensas en que te da muy duro si tu pareja se va a morir o tu mamá. Entonces tú los abrazas y tú cierras los ojos y dices como, bueno, como cómo sería si hoy es el último abrazo, ¿no? Entonces, pues lo abrazas de pronto con más ganas y dices, bueno, pero también me da miedo que se muera y no quisiera que se muera. Bueno, pero en este momento está vivo y lo estoy abrazando, ¿no? Como que abrazo este momento, como que me entrego y me derrito en este momento presente para abrazarte porque yo no sé, que a mí también me pasa esto con mis perritos, como yo no sé si mañana estarás o no, pero hoy estás, ¿no? Y como beberme ese momento sagrado, creo que es lo que hace que cuando la persona o el perrito o el animalito ya no esté en el plano físico, de alguna manera sigue viviendo en nosotros, ¿no? Es como que hay una sensación de que tú sientes como ayer también leía sobre una amiga que escribió sobre la muerte y ella decía, cuando alguien muere, algo también empieza a vivir dentro de nosotros, porque entonces empiezan a coger más fuerza los recuerdos, ¿no? Como, o unas sensaciones que uno tenía, o unos momentos como de gratitud que de pronto antes no, porque tú sientes que la persona está ahí y ya está. Entonces yo creo que también de eso se trata la muerte, como reconocer que nunca estamos perdiendo nada, nunca nadie se está muriendo realmente, o como diría Eckhart Tolle, también el secreto está en morir tantas veces en esta vida para darnos cuenta que no existe tal cosa como la muerte, porque esa también es otra. La muerte no es solamente cuando te vas del cuerpo físico. ¿Cuántas muertes chiquitas, medianas y grandes estamos teniendo a lo largo de la vida? Milau, ya que lo mencionaste tantas veces con el tema de los animales y lo quiero juntar ahí también con el tema, tú decías que tú crees en la planificación del alma, ¿cierto? Y todos tenemos un propósito. A veces puede hacer mucho ruido que ese propósito del alma sea que no van a hacer, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de abortos o de muertes que pasan antes de que el bebé nazca, em, eso también está alineado al mismo propósito y bueno, las muertes de los animales también. Sí, con el tema del aborto es interesante porque eso también existe esa literatura espiritual en la que voy a poner el ejemplo mío, ¿no? Como digamos que yo, o sea, no es un ejemplo de mi vida real, pero voy a imaginarme que yo soy el ejemplo. Digamos que yo soy un alma que está flotando y está ahí con sus comités espirituales definiendo también, porque uno tiene comités espirituales, o sea, esto es como un trabajo, por eso uno no debería dudar tanto en la vida, porque esto ya estuvo pensado muy bien, o sea, como que estamos por eso la persona que te encuentras es la persona correcta y perfecta para tu crecimiento, que a veces uno dice, pero ¿cómo? Si me molesta, si no la quiero, todo eso está ahí puesto
por ti, para ti, a través de ti, para tu aprendizaje máximo. Y cuando estamos tomando la decisión de venir, que elegimos a nuestra mamá y a nuestro padre, a veces eso está contemplado dentro del plan, que es como existe el libre albedrío, tampoco hay un plan, es que cuando yo digo el plan del alma, no es que exista un plan que es inmutable, o sea, el plan puede cambiar, ¿cierto? Eso también está establecido. O sea, mi salida de este plano puede ser A, puede ser B, puede ser C, dependiendo de lo que yo logre en la tierra, o sea, es decir, dependiendo también de lo que viva y experimente y vaya aprendiendo, a veces yo puedo planificar, por ejemplo, que esto, yo siento que esas son planificaciones como más del viejo paradigma, yo creo que esas ya no pasan tanto, pero en el libro del plan del alma, el plan de tu alma, se habla de las partes difíciles, ¿no? Como de las personas que tienen accidentes muy fuertes y quedan paralizadas, etcétera. Y ahí dicen, ¿yo por qué planifiqué un accidente que me deja paralizado? O sea, como que, ¿cierto? Como, ¿por qué planificaría algo así? Y cuando entran en ese lugar como de, bueno, de meditaciones profundas para encontrar las respuestas, el alma lo que dice es, porque esa era la forma en que yo iba a recordar, en que yo iba a tener mi despertar espiritual. O sea, como solo a través de ese accidente, o sea, como iba a estar tan distraído en la vida porque estaba enfocado en todo menos en el espíritu, ¿cierto? Estaba enfocado demasiado en el trabajo, no sé, en otras cosas que no era en mí misma, pues un accidente y los accidentes, ¿por qué suceden? O sea, como dicen en Kung Fu Panda, los accidentes nunca son accidentes, ¿cierto? Los accidentes son unos llamados de atención, ¿no? Entonces, uno cuando yo tengo un accidente, yo digo, atención, o sea, o estás yendo muy rápido, no estás presente, que no, que te está desbordando por la vida y te tiene que pasar algo para que tú pares, ¿no? Entonces, yo ya no creo que el alma elija cosas tan fuertes para despertar espiritualmente, pero puede ser que de pronto él no hubiera tenido el accidente porque antes decidió hacer su proceso y decir, yo voy a empezar ya, o sea, yo voy a empezar porque, no sé, me llamó la atención, no sé, la meditación y voy a explorarme por ahí o voy a hacer este curso por acá y decidí hacer como su propio camino de introspección. Y ya para volver a juntarlo, porque me fui por otro lado, para juntarlo con lo del alma, el alma puede elegir decir, bueno, yo voy a ir con esta es mi mamá y este es mi papá. Y a veces los comités espirituales dicen, tú eres consciente, o incluso la misma alma dice, porque son acuerdos álmicos de mamá e hija, o padres e hija o hijo, ellos dicen, tú eres consciente que es posible que cuando tú quieras llegar, nosotros no nos sintamos listos y está previsto que te podamos abortar, o sea, como que no vamos a vivir la experiencia del aborto, o sea, como estás dispuesta a que eso sea así. Y el alma dice, sí, estoy dispuesta o no, no estoy dispuesta y se cambian, entonces esa alma no entra. Pero cuando esas cosas pasan es porque también estamos aprendiendo algo en ambas vías, porque una experiencia de aborto genera aprendizajes, ¿cierto? Tanto para el alma que ya no va, que tuvo la ilusión de venir y ya no viene, ¿cierto? Y tanto para la pareja, es no tenerlo, no porque sea bueno o malo, yo no entro en ese lugar de moral, son elecciones que el alma hace. Eso es como si decido casarme o no casarme, decido tener un hijo o no tenerlo, pero digamos que hay unos aprendizajes que personas que han tenido también o sea, como una reconexión con su alma después de un aborto o han tenido un despertar espiritual después de un aborto porque el, el aborto quizás le permitió ir a su noche oscura. Entonces, todo eso está acordado. Los animalitos también, que son los grandes maestros, ellos deciden venir a la tierra sabiendo que su tiempo no es tan largo. Ellos duran mucho menos que nosotros y por eso son los grandes maestros del amor. Y vienen también a enseñarnos eso, ¿no? Como de este tiempo es limitado, es más probable que yo me vaya antes que tú y también cómo vamos a navegar eso, ¿cierto? ¿Cómo vivo yo mi vida sabiendo que mis perritos se pueden ir en cualquier momento? Que, digamos, cualquier persona también, pero uno ya sabe por garantía que ellos van a vivir menos tiempo, ¿no? Que cualquier otro ser humano. Y aún así,
como me abalanzo a esa aventura de amar, que es la aventura de amar sin la condición de que te quedes, ¿no? Es como, te voy a amar por el tiempo que estés aquí, te voy a amar por el regalo que la vida nos dio de coincidir, ¿no? Y por eso voy a amar cada segundo en el que tú y yo estemos intercambiando esta energía en este plano físico. Luego la intercambiaremos de otra manera, porque la intercambiaremos con los recuerdos, cuando yo me acuerde de esa persona o de ese animalito, ahí yo sigo intercambiando energía, pero pues ya no lo voy a hacer desde la parte física. Ay, Milao, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por compartirnos todo ese conocimiento. Ay, hasta iba a llorar en algún momento. Yo tenía el micrófono apagado, por eso no estaba como interviniendo tanto, pero me llena de muchísimo amor también poder reconocer. Hubo algo que me hizo demasiado clic y fue el tema de que cuando a uno se le muere a alguien, uno se queda con muchas cosas de esa persona que se expanden cada vez más en uno. Y eso es totalmente cierto. Entonces, Milau, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar aquí en Sublime. Cuéntanos dónde te pueden encontrar. Yo sé que muchos ya te conocen, pero dónde te pueden encontrar y también sobre tus otras herramientas que tienes para transformar la perspectiva del alma. Claro, gracias a ti, Meli. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, @qué buena salud, en TikTok también, @qué buena salud. Tenemos el podcast, que es una biblioteca preciosa de muchos temas. Yo siempre digo, pregunta por un tema y si no lo ve, me escribe, me escribe el mensaje directo y sacamos el episodio, Total. el Y podcast. tiene, perdón que te interrumpa, tiene uno sobre la muerte, o varios, creo que tienes Tiene dos. dos Voy, sobre la muerte. se los voy a poner aquí como sugerido. Sí, se llama Curioseando con Laura. Mm. Mis dos hijos de papel, que se llama Tu cuerpo te ama, vuelve a ti. Y en este momento estamos con la mentoría, que es nuestro gran proceso de transformación de 22 semanas, que es 100% personalizado y que se llama Vivir de otra manera. O sea, ya estamos trabajando en un nivel ya muy, muy profundo. Ya no tenemos el curso solo de la muerte solito, sino que sanar la muerte hace Todo. parte de vivir de otra manera y Ah, está ok. metido allí. Ay, listo, Milao. Muchísimas gracias. Cortando. Mira que tengo el tiempo aquí y dice que falta un minuto, Ay, sí, es pero cierto. Gracias, gracias, quería gracias. agradecerte infinitamente, Milao. Nada, qué honor tenerte aquí, qué honor aprender de tu sabiduría. Infinitas gracias por todo lo que me has enseñado en estos años y bueno, gracias a todos ustedes que se conectaron con Sublime y que estuvieron abiertos a toda la sabiduría de Lauris. Gracias Tengan a feliz ti, día. Meli. Chao. Un besito y un abrazo muy grande.